Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Alabado el nombre del Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuántos somos templo del Señor? ¿Cuántos? ¿Tan pocos? Amén. ¿Cuántos somos templo del Señor? Amén. Todos somos templo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nosotros somos tripartita: cuerpo, alma y espíritu. Padre, Hijo y Espíritu Santo. En nuestro corazón está el tabernáculo de Dios. Es allí donde nosotros, por favor, tomen asiento y disculpen. Es ahí donde Ana, en esos momentos de contrición, sintió tanto en su alma que oró, pero oró a sí mismo, porque en ella estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el tabernáculo de su corazón. No tuvo necesidad de alzar la voz, porque ella estaba orando en su templo, en el templo de Dios. Y nuestra alma es el altar del Espíritu, donde nosotros nos regocijamos cuando alabamos, cuando adoramos. Adoramos a ese altar que está en nuestra alma. Porque este templo, repito, está constituido del tabernáculo, el altar y el templo. Entonces, nosotros cuando adoramos a Dios, lo adoramos en nuestro interior. Cada uno de nosotros trae la presencia del Espíritu Santo a este lugar, a este templo erigido por la mano del hombre. Este templo ya se acerca a nuestro aniversario. Y si la directiva toma la decisión de pintarlo de nuevo, lo pinta. Porque el templo tiene que verse bien. Porque Él ha prometido su presencia en todo tiempo y fuera de tiempo aquí en su altar. Ahora, nosotros en el templo de Dios no lo vamos a cuidar. Claro que lo cuidamos. Por eso es que aquí las hermanas vienen muy bonitas, bien arregladitas, y los varones también, con un poquito de vanidad, porque la vanidad es parte de nuestra naturaleza, pero una vanidad que tiene su divinidad, porque en nosotros mora el divino. Entonces, en esta noche nosotros vamos a hablar respecto a esa santidad y justicia que debe morar en cada uno de nosotros. Padre que estás en la gloria, bendecido sea tu santo y glorioso nombre. Santificado sea tu nombre en todo tiempo y fuera de tiempo, oh Padre celestial. En esta hora, Señor, te rendimos todo el culto y la pleitesía que solo tú te mereces, Padre amado. Porque nuestro templo está, Padre amado, lleno de paz, de armonía y de gozo. Porque su presencia en todo tiempo y fuera de tiempo, Padre amado, resplandece en nuestras vidas. Oh Dios de la gloria, en esta hora te pedimos, Señor, sea tu palabra fluyendo en nosotros
como río de aguas vivas para que nos dé vida y traiga un refrigerio espiritual. Oh Señor de la gloria, y cada día, Padre amado, su presencia nos santifique. Oh Dios de la gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que en esta noche usted derrame de sus más ricas bendiciones espiritualmente a través de la palabra, para que nos edifique, Padre amado. Tráiganos a colación su verdad, háganos ver cuál es nuestra condición, oh Dios de la gloria, delante de usted. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Padre amado, a través de su palabra, traiga sus más ricas bendiciones a nuestras vidas. Amén, amén. Y el pueblo de Dios le dice: Amén. Y el pueblo de Dios le dice: Amén. Si la presencia de nuestro Señor se encuentra en este lugar, porque nosotros la traemos. Y si nosotros al preguntar y decir al Señor y su pueblo le dice, nosotros respondemos amén, quiere decir que nuestra condición espiritual no está muy bien. Aleluya. ¿Cuál es nuestra condición espiritual? Si venimos a adorar y alabar a nuestro Dios. Es verdad que nuestra condición espiritual hoy por hoy es muy frágil. Estamos viviendo los últimos tiempos y el Señor nos está llamando. Y nosotros como que queremos y no queremos. Dijo Juan el Bautista: arrepentíos, arrepentíos. Vamos al libro de San Mateo, capítulo 3. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Verbo y del Espíritu Santo, y dice, capítulo 3, del 1 inclusive al 4, y dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan el Bautista predicaba en todo el valle del Jordán, en el desierto de Judea. Resulta que el pueblo de Judá, pueblo del Señor, por su idolatría, por su desobediencia, el Señor en los últimos 40 años de decadencia espiritual envió a Jeremías a predicar su palabra. Y Jeremías, el profeta de las lágrimas, le llevó el mensaje a este pueblo que está en una decadencia espiritual tremenda como la que hoy está viviendo la iglesia. Y le declaró: buscad primeramente el reino de Dios. Y el pueblo dijo: no buscaremos. Escuchad el sonido de la trompeta, le dijo Jeremías. Y el pueblo dijo: no escucharemos. Jeremías fue testigo
de esa rebeldía del pueblo. En vista de esta rebeldía, el Señor le dijo a Jeremías: declara juicio irreversible sobre este pueblo apóstata, idólatra y desobediente. Y entonces este pueblo fue enviado a Babilonia en cautividad por 70 años. Pero el Señor le dijo a Jeremías: dile a este pueblo que cumplidos los 70 años lo regresaré a su tierra, Jerusalén. Entonces le dijo: pero ellos serán testigos de la gloria postrera que será mayor que la primera. Ellos serían testigos porque este pueblo iba a vivir dentro de esa gloria. ¿Cuál fue esa gloria? Desde el Antiguo Testamento, todo cuanto se predicó, todo cuanto se dijo, fue hipotéticamente declarado, declarado para la gloria postrera, porque tenía que venir un Salvador para salvar al pueblo que había caído en pecado, para salvar la humanidad que había caído en pecado cuando Adán pecó, y a través del pecado de Adán fue a toda la humanidad. Entonces terminó la dispensación del Antiguo Testamento. Fue liberado Judá de Babilonia y regresó a su tierra, y terminó la dispensación del Antiguo Testamento en el año 517. Hasta ahí llegó la dispensación del Antiguo Testamento, hasta el último profeta, que fue Malaquías. De ahí en adelante se sucedieron 400 años en que la presencia del Señor no estuvo con Judá. Pero la misericordia de Dios, la providencia de Dios siempre estuvo puesta en ellos. Lo que no hubo fue esa relación del pueblo con Dios, ya no. El pueblo durante esos 400 años hubieron muchos cambios dentro de lo social, lo político, dentro de las religiones inclusive. Entonces, aquel tiempo, como sabemos todos, el Antiguo Testamento era un tiempo descendente. Desde el 517, 400 años en descendencia, había llegado la hora de la gloria postrera. ¿Cuál fue esa gloria postrera, o cuál es esa gloria postrera? Fue el nacimiento de Jesucristo. La gloria postrera en que ellos iban a ser no solamente testigos oculares, sino que iban a ser presenciales. Ellos iban a vivir dentro de esa gloria. Y llegaron a ellos, obviamente, como en el Éxodo, llegaron la descendencia de todos aquellos que, como en el Éxodo, fueron muriendo por desobedientes y todo, y por levantarse contra el Señor, y llegaron a Canaán los descendientes de todo aquello. Así este pueblo de Israel llegó a la gloria postrera al comienzo de la nueva dispensación de la iglesia.
de la era cristiana. Entonces, habían transcurrido 400 años en que este pueblo no se había escuchado la voz de Dios a través de ningún profeta. La gente había vivido de una forma secular, como todos hoy en día vivimos nuestra forma de vida socialmente, políticamente, fuera de la presencia de Dios. Pero Jesucristo venía, la gloria postrera venía, y Juan el Bautista había sido enviado a todas las naciones de aquel entonces a predicar la palabra de arrepentimiento y perdón de pecado. Juan venía a recordarle a este pueblo que venía el Salvador. Y dice la palabra de Dios que Juan vino a recordarle las Escrituras, vino a recordarle la palabra de Dios, porque tenía que preparar un pueblo que recibiera al Salvador. Y Juan tuvo sus discípulos y preparó un pueblo para que la semilla del Evangelio, la semilla de salvación que traía Jesucristo, se quedara impregnada y diera fruto a través de los tiempos. Y entonces dice la palabra de Dios en el libro de Juan que a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Y efectivamente este pueblo no lo recibió. Igual que en los últimos 40 años de decadencia espiritual, este pueblo de Israel lo rechazó, no lo recibió. Y dice la palabra de Dios que Jehová tiene contienda con su pueblo, Israel. Israel tiene un gran problema con Dios. Y Juan había venido entonces a recordarles a través de la palabra para que ellos pudieran ser parte de esta gloria maravillosa en la que usted y yo vivimos. Y entonces dice la palabra de Dios: arrepentíos de todos vuestros pecados, que se arrepintieran, que volvieran otra vez como en el Antiguo Testamento. Hoy, en la era cristiana, le viene a pedir al pueblo de Judá y nos pide a nosotros ahora, la iglesia, que procedamos al arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? Arrepentimiento de nuestros pecados, hermanos, hermanas. Si el pueblo de Judá durante 400 años no se había oído voz de profeta anunciando la venida del Salvador, preparando un pueblo para recibirlo, y ellos no lo recibieron, pues ese es el gran problema que tiene Israel. Y nosotros somos testigos de la condición en que vive Israel. Y eso es otra historia que tendrá que enfrentar Israel cuando llegue el tiempo de la gran tribulación. Ahí vendrá la situación con Israel. Dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas 7:14:
dice la palabra, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mis montes, mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados, dice la palabra de Dios. Hermanos, hermanas, la palabra de Dios nos está demandando a usted y a mí que nos arrepentamos, que procedemos al arrepentimiento de todos nuestros pecados. Las predicaciones que regularmente nosotros estamos siempre declarando es que nosotros estamos bien y no estamos bien. No estamos bien. Siempre declaramos que de aquí van a salir profetas, apóstoles y santos y más santos. ¿Cuál santidad? ¿De qué santidad estamos hablando? ¿Sabe por qué el mundo está como está? Es porque nosotros, los hijos de Dios, no estamos andando ni caminando en santidad ni justicia. Y el reino de Dios es santidad y es justicia. Es santidad y es justicia. Nuestra condición espiritual, en realidad, delante de Dios, no es buena. No es buena. 40 años, los últimos 40 años de una decadencia espiritual en Israel. Y viene la gloria postrera. Llegó la gloria postrera y ellos fueron testigos del nacimiento del glorioso Mesías, Hijo de Dios. Dice la palabra de Dios que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se ha perdido? ¿Qué es lo que se ha perdido? En el Antiguo Testamento, Jehová le dijo a Israel: vosotros seréis mi pueblo y yo seré su Dios. Y cuando demandó el faraón que libertara al pueblo para que le vaya a honrar, Jehová le dijo: deja ahí mi pueblo para que me honre en el desierto. Y le dijo: deja ahí a mi hijo Israel. ¿Y qué sucedió con Israel? Le dio la espalda. Le había prometido la gloria postrera. Israel, el Señor le prometió muchas promesas. Pero a la iglesia dice la palabra de Dios que todo aquel que creyere que Jesucristo es el Hijo de Dios sería hecho hijo de Dios por el puro afecto de su voluntad. Y nosotros somos los pequeñitos del Señor, los hijos de Dios. Y también nos ha prometido una gloria eterna en el reino de los cielos por los siglos de los siglos. Esa gloria nos ha prometido a nosotros. Pero al pueblo de Israel le prometió la gloria de ser parte de Jesucristo. Arrepentíos, dice la palabra, que lo busquemos, que oremos y lo busquemos y nos convertamos al Señor. Nosotros tenemos que convertirnos
en espíritu y en verdad. Si queremos nosotros llegar hasta el reino de los cielos, tenemos que arrepentirnos, hermano. Debemos de arrepentirnos y dejar esa palabra muy liviana de creer que somos profetas, que somos apóstoles y que somos santos, que solo nos faltan las alas para que sin necesidad que venga Jesucristo y nos lleve en el año, tengamos un encuentro, solo nosotros podamos volar hasta el reino de los cielos. Porque si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos. Dice la palabra de Dios que no hay justo. Y cuando habla de los justos, habla de nosotros. Porque el Señor nos ha justificado con la sangre del Cordero que derramó en la cruz del Calvario. Y nos compró a precio de sangre, nos justificó. Y dice la palabra que no hay un solo justo sobre la faz de la tierra que aún haciendo lo bueno no peque. No peque. ¿Sabe por qué? Porque somos carne. Somos carne, hermano. Es por su misericordia. Somos santos porque somos separados para la obra del Señor. Todo lo que está aquí está santificado. No está sino solamente escogido para la obra de Dios. Aún este micrófono. Porque si lo traslada a otro lado, a una campaña, es para la obra de Dios. Y somos santos por la misericordia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios y la gracia de Dios inmerecida sobre nosotros. Por ello nosotros vendrá Jesucristo el camino, por ese camino retornará junto con su iglesia. Dice la palabra, nos engañamos si decimos que no tenemos pecados. Nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Qué es la verdad? Le dijo Poncio Pilato. Le preguntó a Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Y qué dijo Jesucristo? Yo soy la verdad, el camino y la vida. Si nosotros decimos que no tenemos pecado, que no pecamos, nos engañamos nosotros mismos y en nosotros no está la verdad. ¿Hace cuánto tiempo que no está la verdad en nosotros? ¿Hace cuánto tiempo que no nos arrepentimos de verdad? En espíritu y en verdad, para que la condición de nuestro altar entonces realmente esté en santidad. Y cuando venimos entrando por esa puerta, el Espíritu Santo, sabiendo que estamos en una condición juntos y unánimes, entonces se manifieste a través del predicador, se manifiesta a través de la palabra, se manifiesta a través de la alabanza. Cuando usted canta, adora al Señor y siente que de su interior fluye el Espíritu Santo hasta las lágrimas, es porque su condición espiritual, el Señor, el Espíritu Santo, está haciendo su obra en usted. Claro. Hermanos, cuando el Señor, el Espíritu Santo, después de adorarlo en espíritu y en verdad, viene la alabanza de gozo, viene esa alabanza que usted, el Espíritu, lo llena para que usted comience a danzar,
a danzar, porque el Espíritu Santo es un espíritu de orden. Gracias. De orden. Y aquí, ¿quién se regocija? En este templo, ¿quién se regocija? No es nuestra carne, es el que mora en su templo, en mi templo. El Espíritu Santo que mora en nosotros es el que se regocija. Nosotros lo que hacemos humanamente es expresar con gozo lo que el Espíritu está fluyendo en nosotros. Y cuando Él fluye en espíritu y en verdad y en santidad, entonces Él se está regocijando y nosotros solamente comenzamos a llevar, a danzar donde el Espíritu nos lleva. ¿Sabe una cosa, hermano? Yo le pregunto a ustedes, ¿qué clase de espíritu se manifestó cuando Moisés demoró mucho, cuando fue a ver las tablas de la ley? Y abajo comenzaron, a adorar a Dios. Usted puede saber, puede comparar y decirme qué espíritu se movió en ese pueblo de Dios. ¿Y qué le dijo Jehová a Moisés? Desciende rápido porque tu pueblo se ha corrompido. En la iglesia el Espíritu Santo nos trae paz, armonía, gozo. Gozo no es alegría, nos trae un gozo. Un gozo espiritual es un refrigerio espiritual que nos lleva en un sentimiento espiritual interno, nos traspasa lo lindero de los cielos. Esa es la manifestación del Espíritu Santo. Pablo dijo, yo no sé si en el Espíritu o en la carne, pero Él estuvo y fue testigo en el cielo. Sí, es cuando el Espíritu en usted se manifiesta. A usted tiene que haberle sucedido, de repente se siente algo, un gozo en usted, algo que se está manifestando en usted, ¿verdad? ¿No? ¿Verdad? Y qué belleza, uno siente y dice, Señor, gracias, gracias. Entonces, hermanos, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio espiritual. Hermanos, estos mensajes, a pocos, muy pocos, lo aceptamos. ¿Sabe por qué? Porque sabemos cuál es nuestra condición. ¡Aleluya! Hace 8 meses me invitó el pastor Raúl Murillo a la Toral 2, porque yo estuve trabajando con ellos casi 15 años. Yo fui parte de esa iglesia y llevo un mensaje sobre el pecado. ¿Sabe una cosa, hermanos? Después de que el varón conmigo caminó como 15 años predicando la palabra de allá, no me ha vuelto a invitar. No me ha vuelto a invitar por el mensaje que llevé. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Yo tengo 4 altares allá afuera donde predico. 4 altares. Norte, sur, este y oeste. Tengo 4 esquinas. Y con mi grupo salgo a predicar evangelismo. Cristo viene, Cristo salva y pronto viene a salvar a los pecadores. Y le hablo del pecado. Y le hago ver su pecado y le enfrento con el pecado. Porque si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, no va a ser muy fácil. Le puedo asegurar, no va a ser muy fácil. Porque Dios dice en la palabra, habiendo
pasados los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y mujeres que se arrepientan, que vuelvan la mirada a Dios en espíritu y en verdad, que nos arrepintamos, que se arrepientan de todos sus pecados. Dice la palabra de Dios, y diciendo arrepentidos. ¿Por qué? Según leamos la palabra. San Mateo 3:2. ¿Qué dice la palabra? Arrepentidos. ¿Qué dice? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, nosotros predicamos la palabra. Sabemos hacia dónde vamos. La iglesia sabe exactamente hacia dónde va. La iglesia solamente sabe que va a ser salva, que somos salvos, y que el día en que el Señor venga por su pueblo vamos a ascender y en el año nos vamos a encontrar con Cristo. Y dice la palabra previo a eso, que primero resucitarán todos aquellos que han muerto bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Verdad? Y dice la palabra que de la tierra surgirá la vida, renacerá la vida, y se encontrará y se besará con el dador de la vida eterna, porque resucitará para vida eterna. Nosotros no sabemos por qué ni para qué. Sabemos que el Señor Jesucristo nos va a salvar, pero ¿cómo? Y nosotros cuando oramos decimos, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo aquí en la tierra. Y esa frasecita, eso es importantísimo. Como en el reino, como en el cielo aquí en la tierra. Venga tu reino, sí. El reino se ha acercado, dice la palabra de Dios. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos de todos vuestros pecados. De todos vuestros pecados. Todos nosotros somos pecadores. Sí. Amén que sí. Somos pecadores arrepentidos. Por la misericordia de Dios y por la multiforme gracia del Espíritu Santo, aún estamos aquí. Dios le dijo a su pueblo que la gloria postrera sería mayor que la primera. Sí. Y la gloria vino. El nacimiento de Jesucristo. Ellos fueron testigos. Pero dice la palabra que a lo suyo vino, a lo suyo. Vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y ellos no lo recibieron. A nosotros igual nos dice, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, hoy por hoy, el reino de los cielos, si nosotros estuviésemos más conscientes de lo que decimos cuando oramos, lo dijéramos con un poco más de conocimiento que lo que estamos pidiendo, no lo pidiéramos así de manera
tan superficial. El reino de los cielos en cada uno de nuestros corazones, hermanos, es lo que más debemos nosotros desear. Porque déjeme decirle, ese reino de los cielos tan esperado por el pueblo de Dios, por el pueblo de Israel, por el pueblo de Judá, y tan esperado por los hijos de Dios, la iglesia. Tan esperado. Tenemos que buscarlo en arrepentimiento. Amén. Tenemos que, como dice la palabra, orar, buscarlo y convertirnos. Hermanos, usted me dirá, ya nosotros nos convertimos, somos convertidos. Pero hermanos, cada nuevo amanecer es una nueva conversión en nuestra vida. Poderoso. Es una nueva redención. El Señor nos redime por su gracia y por su carácter, que es el amor, y por su misericordia. Redime nuestras almas cada día. Cada día nos da la vida, es una redención. Cada día el Señor en su misericordia nos levanta. Hermanos, déjeme decirle que todo eso significa uno de los deseos más esperados por el pueblo. Porque el reino de los cielos en nuestros corazones, hermanos, es el arcoíris de la promesa que se ha extendido por todos los corazones. El Señor ha venido a traernos ese arcoíris maravilloso de un nuevo amanecer a través del reino de los cielos. Porque nos ha prometido un reino. A Israel le prometió una gloria postrera, fue el nacimiento de Jesucristo. Se lo prometió a Israel. ¿Para qué? Para que ellos tuvieran esa perpetuidad, ahora sí, de salvación. Una tierra espiritual en el reino de los cielos. Es una promesa que le había hecho a Israel. Y el Señor nos ha hecho a nosotros una promesa maravillosa. Una gloria eterna. Si a Israel le dio una gloria postrera del nacimiento de Jesucristo, a nosotros nos ha prometido un reino por los siglos de los siglos, hermanos. Pero el reino, hermanos, que nosotros pedimos en oración, venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí en la tierra. El reino tan esperado por nosotros, sin darnos cuenta siquiera. Ese reino tiene características por las que usted y yo podemos estar en él. Vamos a estar en él. Solo quienes estén dentro de su justicia y de su santidad, solo quienes tienen esas cualidades tendrán parte en el reino de los cielos. Por eso es que nosotros tenemos que buscarlo en espíritu y en verdad, y arrepentirnos de todos nuestros pecados, hermanos, para poder tener acceso a ese reino tan esperado. El que habla en santidad y hace justicia y habla verdad en su corazón, ese es el que va a estar dentro de ese reino. Vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia
y santidad de la verdad. Amén. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, dice la palabra. Poderoso. Ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Hermanos, hacer frutos dignos de arrepentimiento para que podamos ser parte de este reino que el Señor ha venido a ofrecernos. Acercaos, dice la palabra, a la presencia de Dios. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor nos está pidiendo a nosotros ahora que procedamos al arrepentimiento, que procedamos a buscarlo en espíritu y en verdad, en justicia y en santidad. Hermanos, ya los mensajes fruguales de que somos profetas, de que somos santos y que de aquí de pronto van a salir muchas profecías en un pueblo que está condenado por el pecado. ¿Acaso Dios no es santo? Dígame usted. Dios habita en la santidad de cada uno de nuestros corazones, que es su templo. En nuestro corazón cada uno de nosotros tiene el tabernáculo de su presencia. Debe morar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y su condición espiritual como templo tiene que estar santificado, porque el reino de los cielos se ha acercado a nosotros y se ha impregnado en nuestro corazón. Así que, hermanos, busquemos un poquito más de Dios, porque Cristo, todos o casi todos, venimos anunciando que Cristo viene y no sabemos más de ahí. Solo Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, y a veces nosotros no sabemos ni por qué ni para qué viene Cristo. Cristo viene por su pueblo, pero viene por un pueblo santo, sin mancha. Sin arruga. Viene a llevar su trigo limpio, Amén. su pueblo, sus hijos, porque nos ha prometido un reino. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, dice la palabra. Pues voy a preparar morada para que cuando yo regrese, ese camino de la verdad y la vida nos lleve con Él a su morada eterna. Pero para ello hay que pagar un precio de justicia y de santidad. Vamos a leer qué nos dice Apocalipsis 26. Busque su Biblia, por favor. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué nos dice Apocalipsis 26, hermano Manuel Lastra, por favor? Amén. Por lo del Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que es Apocalipsis 26. Bienaventurado el santo que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Amén. Bienaventurados, dice la palabra. Bienaventurados. Doble bendición, triple bendición, bendición tras bendición, bienaventurado. En la presencia de Dios. Y santo el que tiene por fe la primera resurrección. La segunda
muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. en el milenio, porque está escrito que la iglesia reinará con Cristo en el milenio. Los mártires del Antiguo Testamento estarán con Cristo en el milenio. La iglesia primitiva estará con Cristo en el milenio. Y el que no esté preparado en el tiempo de la venida de Jesucristo, simplemente se quedará. E Israel también estará en el milenio, pero Israel va a ser probado, porque no todos los que descendieron de Egipto, dice la palabra, eran israelitas. Israel va a ser probado y será parte del milenio. Y el pueblo de Dios entonces será llevado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a esa gloria eterna que nos ha prometido Dios en el reino de los cielos. Puede ponerse de pie. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Padre Celestial, en esta noche, Padre amado, en que su palabra ha corrido como ríos de aguas vivas, Padre amado. Ríos de aguas vivas, Padre. Ríos que traen sanidad, que traen salvación de vida eterna, oh Dios de la gloria. Su palabra, Padre amado, es un ungüento que sana nuestras heridas, limpia nuestra alma, nos borra nuestros pecados, Padre amado, porque cuando te buscamos en justicia y en verdad, Señor, tú estás presente para perdonar nuestros pecados. Y demanda de todo tu pueblo, demanda de todos nosotros, Señor, que te busquemos en espíritu y en verdad, arrepintiéndonos en todo tiempo y fuera de tiempo de todos nuestros pecados. Entonces, Padre amado, tú bendecirás tu iglesia, tú bendecirás tu pueblo, oh Dios de la gloria, y tendremos el camino, Padre amado, para llegar hasta tu presencia, oh Dios de la gloria. Ayúdanos, Padre amado, bendice nuestras vidas, toca lo más íntimo de nuestros corazones, Señor. Pon en cada uno de nosotros tanto el querer como el hacer, Padre amado, por tu perfecta y soberana voluntad. Oh Padre Celestial, bendice nuestras vidas, bendice nuestros hogares, Padre amado. Y que tu presencia, Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, rodee, Padre amado, nuestros hogares, nuestras familias, protegiéndonos de todo mal. En el nombre de Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te damos las gracias, Señor, y tu pueblo te da las gracias. Gracias, Señor.